A esta hora, gracias a la tecnología, hacemos contacto con el doctor Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien le agradecemos por atender este llamado. Consejero, desde la Mesa Central de América Quito, le saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre algunos temas de la coyuntura y que obviamente están relacionados con el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y quiero empezar preguntándole, doctor, ¿cuál es su reacción, su reflexión, su criterio en torno a lo que existe en informe de parte del nuevo ministro del Trabajo, Patricio Donoso, de que concluye de que Fausto Murillo, ex consejero o ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, que fue removido de su cargo en el Consejo de Participación, ahora dice el señor Donoso, ministro del Trabajo, que no tiene impedimento legal para ejercer funciones? ¿Cuál es su reflexión jurídica? Doctor, le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, a veces la toma de decisiones que uno deba dar se resultan en una simple operación matemática, en un simple examen lógico, y esperemos que este sea el caso, estimado Jorge. Es tan importante tener en cuenta el antecedente que logra remover de su cargo a un vocal de la Judicatura, porque ese antecedente se dio en virtud de un oficio o resolución emitida por el ex ministro de Trabajo, Ich. En el momento de la relación y conocimiento del oficio, yo me opuse con varios criterios jurídicos de que nosotros teníamos que resolver con la remoción del vocal Fausto Murillo. Y una de esas razones es que nosotros no tenemos la facultad para remover a ninguna autoridad de las que designamos. Las autoridades que designamos se encuentran única y exclusivamente sometidas al control político de la Asamblea Nacional. Haber removido al vocal Murillo es un error, es un exceso en lo que nos corresponde a nosotros como consejeros de participación ciudadana, y quiero mencionarle que ni siquiera el Consejo Transitorio tenía esta facultad para remover a las autoridades, a las máximas autoridades que el Consejo designa. Usted recordará que el transitorio lo que hacía era evaluar y luego cesar anticipadamente por estas facultades extraordinarias. De ahí usted no habrá escuchado que el doctor Trujillo haya dispuesto la remoción del fiscal general, la remoción del vocal de la Judicatura. Esas no son las facultades que tiene el Consejo de Participación, y por eso me opuse. Ahora le hablo de la operación matemática y le hablo de la simple lógica, porque si el Consejo en su mayoría resolvió remover al vocal Murillo, producto de esa resolución, ahora que el ministro actual de Trabajo ha hecho un análisis jurídico nuevo, donde deja sin efectos lo actuado por el ministro Ich, lo que corresponde en derecho es acoger ese informe, analizar el informe, y si ya no hay efectos jurídicos de la anterior resolución, y se dice textualmente que el vocal Murillo, que el doctor Fausto Murillo no tendría ningún tipo de impedimento para ejercer su cargo de vocal de la Judicatura, lo que corresponde es que el Consejo de Participación Ciudadana a la vez también deje sin efecto la resolución de remoción. Y con esto el vocal Fausto Murillo tendría que incorporarse inmediatamente a su cargo de vocal de la Judicatura, que le fue arrebatado, diría yo, con una argucia legal y política muy astuta para quitarlo del ajedrez. Eso fue todo lo que ocurrió aquí. Ahora, doctor Ulloa, si usted bien lo precisa y sustentado en la legalidad que el Consejo de Participación no tiene competencia para remover a ningún funcionario que eligieron precisamente, esto debe acarrear también sanciones por, entiendo, abrogación de funciones, doctor Ulloa, ¿o no es así?
Los consejeros de participación ciudadana también estamos sometidos al control político de la Asamblea Nacional. Y si nosotros dentro de nuestras actividades cometemos incorrecciones, incumplimos con la ley, esas son las causales suficientes para que podamos ser observados por el poder político e incluso ser sometidos a juicio político. Eso es por un lado. Por otro lado, recordemos que también una de mis objeciones en derecho es que nosotros no podemos autotutelar las decisiones del transitorio de conformidad con lo dispuesto con el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, donde se establece este impedimento. ¿Y por qué razón la Corte Constitucional llega a esta conclusión? Porque la Corte establece de que por estas facultades extraordinarias establecidas al Consejo Transitorio, cuando ellos resuelven, no son resoluciones administrativas, sino que de ellos emanaba mandatos constitucionales. De nosotros, del Consejo de Participación Definitivo, emanan resoluciones administrativas. La autotutela implica la revisión de lo actuado por el antecesor. Y como lo que emana del transitorio no eran resoluciones administrativas, sino mandatos constitucionales, nosotros no podemos revisar lo actuado por el transitorio. Así concluye la Corte Constitucional. El incumplimiento de un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, etcétera, esto puede acarrear la destitución directa de cualquier servidor público que no cumpla con estas máximas disposiciones de la autoridad que interpreta en última instancia la Constitución del Ecuador. Doctor Ulloa, por parte de los afectados, es decir, sus colegas que votaron a favor de la destitución del doctor Murillo, ¿podría esgrimirse que fueron inducidos al error por el informe del exministro del Trabajo, Andrés Dich? Mire, lo que corresponde en este momento, estimado Jorge, lo que corresponde para que se reivindique el Consejo de Participación Ciudadana, para que se actúe en derecho como siempre deben actuar las autoridades, es que se acoja, se aboque conocimiento por parte del Pleno del Consejo de Participación este oficio del ministro Dich y se revierta la resolución en la que se dispone la remoción del vocal Fausto Murillo. Yo pienso que el momento en que se encauce en derecho esta situación, cualquier tipo de resolución que haya ocasionado un daño, diría parcial, ya queda en el pasado, quedaría un poco solucionado, porque de alguna forma es verdad que este oficio del ministro Dich, que no tenía que haberlo mandado al Consejo de Participación Ciudadana, sino a la Asamblea Nacional o al Consejo de la Judicatura, que es la autoridad nominadora, pues también contiene unas falacias muy graves que sí, es verdad, han confundido, diría yo, a los asesores de los consejeros que no son abogados y han tomado esta decisión lamentable que ha afectado la organización del Consejo de la Judicatura. Doctor Ulloa, muy buenos días, pero ahora, ¿quién dilucida? Porque hay criterios totalmente distintos de parte de dos ministros del mismo ramo. Bueno, aquí hay que hacer también un análisis, no solamente a lo que nosotros podemos hacer como Consejo de Participación Ciudadana, sino también al contenido del documento, ¿ok? Y los antecedentes históricos. Lo que yo mencioné, y sacando los documentos pertinentes, es que el tema del impedimento o supuesto impedimento que tendría el vocal Fausto Murillo no era para un cargo de periodo fijo. Este impedimento era para un cargo de nombramiento definitivo o regular. Les voy a explicar esto porque esto es un poco difícil quizás de digerir para el ciudadano común. Voy a tratar de ser lo más didáctico para explicarlo. Por favor. Primero, la ley establece el Código Orgánico de la Función Judicial en armonía con la LOCEP,
establece que los vocales del Consejo de la Judicatura no son parte de la carrera judicial, no son parte de la carrera de la fiscal, no son parte de la carrera defensorial, no son parte de la carrera administrativa. Y con esa simple distinción, ellos no estarían en lo absoluto sus actividades relacionadas con la Ley Orgánica de Servicio Público. ¿Ok? ¿Esto qué implica? Que si un vocal del Consejo de la Judicatura, que si la fiscal general, que si el vocal del Consejo de Participación Ciudadana no va a 3 sesiones, no va 3 días al trabajo, recordemos que nosotros no marcamos con la mano la entrada, no marcamos la salida, a nosotros no se nos puede hacer un sumario administrativo para destituirnos. Nosotros estamos sometidos al control político y esto implica que cualquier incumplimiento, sea porque el funcionario es vago, sea porque el funcionario incumple con sus actividades como consejero de participación, como vocal de la judicatura, nosotros solo podemos ser llevados ante la Asamblea Nacional. Las oficinas de talento humano no tienen ninguna potestad para iniciar contra nosotros sumarios administrativos, ni contra un vocal del Consejo de la Judicatura. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque lo que se quería mencionar más o menos es que el vocal de la Judicatura tiene algún tipo de relación con lo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público y que él podría ser removido o sumariado básicamente y por ende destituido o ejecutarse una remoción. En el acto de la remoción por una inhabilidad, aquí también hay que tomar en consideración de que existen parámetros que son parte del ejercicio del derecho a la defensa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si, por ejemplo, le pongo un caso, el día de mañana yo no pago el IES, a mí me va a reportar por no haber pagado el IES de la persona que labora conmigo como en servicio doméstico, a mí me va a salir una alerta de que no he pagado en el IES y esto me genera a mí un impedimento para el ejercicio de un cargo público. Pero no es que con esa alerta a mí me van a llamar al pleno y el pleno me va a remover. En lo absoluto, la ley establece parámetros del ejercicio de la defensa y uno de esos es advertirle al servidor que tiene este impedimento para que él responda o resuelva la situación. Y punto final. Todo esto ha sido vulnerado en el trámite que terminó con la remoción del fiscal, del vocal Fausto Murillo. Y estas son las circunstancias que lastimosamente en lo jurídico no han sido consideradas por la decisión de la mayoría. Y este momento que existe una nueva resolución donde se reivindica y queda muy claro cuáles son los parámetros en derecho que impiden y que no impiden ejercer un cargo de vocal de la judicatura y que ha concluido que el doctor Fausto Murillo no tiene impedimento para ejercer, lo que corresponde aquí en derecho es dejar sin efecto esa resolución y con esto creo que el Consejo de Participación Ciudadana se reivindicaría ante la sociedad con ese error cometido. En cuanto ya a lo que significará el conocimiento de el nuevo comunicado desde el Ministerio, ¿se ha planificado ya en el Consejo tomar decisión? Lo que yo he escuchado es un pronunciamiento de la señora presidenta en un medio de comunicación donde ella indica de que esto se encontraría en la justicia y que por ende el Consejo no podría resolver algo tan diría erróneo en lo jurídico, porque básicamente las decisiones que se han tomado dentro de la justicia constitucional se han tomado en consideración al primer informe enviado por el ministro Ich, que contiene muchos errores en derecho. Entonces, el momento oportuno de reivindicar esta situación se lo hace ahora, que tenemos una nueva resolución por parte de un ministro donde se dice claramente que se deja sin efecto jurídico lo actuado o resuelto por el ministro Ich.
Doctor Ulloa, en estos minutitos que me quedan, quiero tocar también otro tema que está relacionado con el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y que tiene que ver con el defensor del pueblo, Freddy Carrión, que como es de dominio público, está detenido en la cárcel 4 acusado de supuesto acoso sexual y que tiene una licencia sin sueldo que se termina el día de mañana 17 y prácticamente si no se presenta a su trabajo quedaría automáticamente destituido, deslindado de su autoridad como defensor del pueblo. En este sentido, el Consejo de Participación, una vez que concluya esa licencia y se haga efectivo esa destitución del doctor Carrión, ¿tiene que actuar el Consejo de Participación armando un nuevo concurso? A ver, yo le explico que en esta trama el Consejo de Participación no interviene, al igual que en el tema del vocal Murillo. No podemos intervenir para remover, para destituir a ninguna autoridad de las que nosotros designamos. Aquí hay que tener en consideración de que si una persona o una autoridad de este nivel se encuentra con prisión preventiva y se le acaban ya los días de su licencia, lo que correspondería en derecho son dos circunstancias. Número uno, que la autoridad que se encuentra bajo prisión preventiva entienda que siendo una autoridad de primer nivel no puede despachar dentro de la cárcel y en un acto de autorreflexión presente la renuncia. Tenemos un inconveniente Ese es el fuero interno de la autoridad, en este caso el defensor público. La otra posibilidad es que ante los hechos que son de conocimiento público, la Asamblea Nacional inicie un procedimiento político que culmine con la censura. La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que ante estas dos circunstancias, si se presenta la renuncia, el Consejo de Participación Ciudadana debe ratificar como defensor del pueblo a la subrogante hasta que nosotros culminemos con el nuevo concurso donde se designa a la primera autoridad. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir ya para el nuevo concurso y tener un nuevo contralor, doctor? Permítame, Jorge. En el caso en que la Asamblea lo censure al defensor del pueblo, en ese caso nosotros tenemos la potestad para encargar a una persona. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Si el doctor Carrión, defensor del pueblo, renuncia, quedaría encargada la subrogante. Sí. Nuevamente tenemos juicio políticamente cargar cualquier persona mientras se desarrolle el nuevo concurso. ¿El caso del contralor es algo similar, doctor? Lo mismo para el caso del señor contralor. Lo mismo para el caso del señor contralor. Pero en el caso de él, según lo que establece la resolución del Consejo de Participación Transitorio, a él se le encarga por el periodo que le correspondía al doctor Carlos Poli. Y este periodo termina en marzo del 2022. Es decir, ¿qué implica esto? Que así él estuviera este momento en el cargo, nosotros ya tenemos que iniciar con el proceso, el concurso de méritos y oposición para designar al Contralor General del Estado, porque no podemos esperar hasta marzo del 2022 para recién iniciar un proceso que por la experiencia puede demorar 6, 8 o 10 meses. Tenemos que nosotros anticiparnos a cualquier tipo de situación que pueda demorar el concurso y por ende tenemos que iniciar ya, lo más pronto. Hemos iniciado ya al interior del Consejo los primeros pasos, hemos dado los primeros pasos con la elaboración de los instructivos y la elaboración de los reglamentos que van a consolidar la transparencia en la designación de la Contraloría General del Estado. Eso significa entonces que
¿este proceso puede terminar en los próximos días, próximos meses, en plazos como lo tenemos, doctor? No, nosotros estamos recién haciendo la reglamentación en los instructivos. Todavía no hemos llamado al concurso para la apertura justamente de los comunicados a la sociedad y la difusión de este inicio del concurso para que las personas que tengan el perfil que se requiere para ese cargo puedan concursar. Todavía no hemos dado esa patadita inicial, digámoslo así, para que se inicie este concurso. Estamos recién en la fase interna de elaboración de instructivos y reglamentos, pero estamos avanzando, que es lo importante. Perfecto, con eso me quedo, mi estimado doctor. Le agradezco por haber atendido este llamado. Que tenga un buen día. Se cuidan. Muchas gracias por la invitación. Gracias a nuestro invitado, el doctor Hernán Ulloa. Él es vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.